año 1992. En junio de ese año había entrado en vigencia la nueva Constitución Nacional. En Paraguay se respiraba otro aire, pero el dolor dejado por la dictadura que había caído hacía 3 años, en 1989, aún estaba latente en la sociedad. La mañana del 22 de diciembre, un histórico hallazgo acaparaba los titulares de la prensa local. En un inmueble ubicado en la ciudad de Lambaré, donde funcionaba la dirección de producción de la entonces policía de la capital, se descubría el mayor y más importante archivo que reflejaba la atrocidad del régimen dictatorial. Se descubría el Archivo del Terror. El doctor Luis María Benítez Riera, hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia, y el magistrado José Agustín Fernández, ambos en esa época jueces en lo penal, se constituyeron al lugar para encabezar el procedimiento. Soy llamado por el doctor José Agustín Fernández. Yo estaba como juez de primera instancia en lo criminal del segundo turno y estaba como juez de turno. O sea que todos los casos que hacen a comisión de delitos, hechos punibles, lógicamente tocaba a mi juzgado. Él ya se estaba yendo al lugar donde se encontró, lógicamente, todas esas documentaciones. Entonces, cuando yo llego, ya me encuentro con él, lógicamente con la puerta abierta y estaban todas las documentaciones, y ahí procedemos a mirar, a observar con otras personas lo que hay dentro de esa habitación. Llego al lugar, me recibe el subjefe de esa repartición, el subcomisario Ismael Aguilera, y él me dice que, en primer lugar, yo le digo que voy en el marco de un juicio de habeas data. Él me dice que no, que sí le podríamos esperar al jefe. Eso genera en mí automáticamente una reacción interior, una especie de enojo interior, y le espeto diciéndole que yo estaba investido de la autoridad que me otorga la Constitución y la ley, que le ordeno que me deje entrar. Él insiste en su posición diciéndome que él era nada más con subalterno. Le vuelvo a decir, y recién allí él cede su posición férrea de un momento. Que hemos abusado de su confianza y tenemos procedimiento en el caso de habeas data del doctor Martín Almada. Tenemos conocimiento cierto de que por aquí estarían algunos documentos, entonces vamos a proceder a la búsqueda de eso con su anuencia. En virtud de la majestad que yo invisto, yo le ordeno a usted que me facilite los medios para ello. Yo quisiera, ante todo, doctor, señor juez, sí, pedirle a ver si podríamos esperarle al jefe. No. La ley, yo estoy investido la ley me otorga mis facultades. Entonces yo le ordeno a usted que hagamos como corresponda sin ningún problema. Usted, yo soy el que estoy ordenando eso. Usted no va a tener ningún problema. Sencillamente estamos cumpliendo la ley. Yo comprendo así, señor juez. Estamos en democracia, y en democracia la ley tiene que imperar. ¿Está bien? Ante el temor de que los archivos sean destruidos, las víctimas y familiares de víctimas de la dictadura, los representantes de la sociedad civil y los medios de prensa montaron vigilia. Los archivos secretos de la policía estronista habían sido descubiertos. La pieza estaba candadeada. Viene uno, viene dos, viene tres funcionarios. Nadie sabía nada, todos tenían amnesia, hasta que trajimos un cerrajero, rompimos el candado. Al abrir la puerta, automáticamente, al tomar en las manos esos documentos, ya constaté personalmente yo y quien me acompañaba un policía, mi actuario, un funcionario y el doctor Martín Almada, ¿verdad? Quienes entramos en ese lugar y ya nos percatamos de que era un descubrimiento de instrumentales que evidentemente guardaban relación con violaciones sistemáticas de derechos humanos. Fichas de detenidos, informes confidenciales, pedidos de búsqueda, declaraciones indagatorias e informativas, controles a grupos estudiantiles, controles de entrada y salida del país,
controles telefónicos, notas varias al jefe del Departamento de Investigaciones y hasta publicaciones periodísticas incluían el descubrimiento. Del Centro de Documentación se puede hablar bastante. Se puede hablar del caso Mancuello, del caso Soler, del caso Apolonia Flores, del tema de Caguazú, la Pascua Dolorosa, de las ligas agrarias. Se puede hablar de la OPM, se puede hablar de un sinfín de casos que lógicamente están ahí a la vista y se encuentran como medios probatorios. Algunos procesos han terminado. El primer caso fue el caso Sherprono, en la cual la primera sentencia fue dictada por mi persona y que lógicamente ha sido confirmada por la Cámara y por la Corte Suprema de Justicia. Ese mismo 22 de diciembre de 1992, y para un mejor resguardo, los archivos fueron llevados a los despachos judiciales de los magistrados José Agustín Fernández y Luis María Benítez Riera. Y decidimos con el doctor José Agustín Fernández, como juez de crimen de turno, y él como juez del habeas data presentado en esa oportunidad, decidimos traer los documentos al Poder Judicial. Entonces, dichos documentos fueron cargados en los vehículos de gente de bien, como así también nuestros vehículos, haciendo varios viajes y trayendo esos documentos tanto en el despacho del doctor José Agustín Fernández y en mi despacho. Porque, lógicamente, vuelvo a recalcar, si había comisión de hechos punibles, como los hubo, lógicamente, que se siguen investigando y se abrieron varios expedientes, eso me correspondía a mí como juez del crimen de turno, abocarme al estudio y a la investigación de las causas. Y el 5 de enero se inician los trabajos de inventariar la documentación. Pero era muy difícil realizar ese inventariado estando los documentos en los despachos. Entonces se habilita una oficina en el 8º piso y allí es donde se traslada toda la documentación en 60 metros cuadrados, en donde el equipo que trabajaba eran representantes de la sociedad civil organizada y estudiantes, funcionarios de los juzgados, funcionarios de fiscalía, fiscales, asistentes fiscales, que venía de parte del Poder Judicial. En marzo de 1993, por una resolución de la Corte Suprema de Justicia, se crea el Centro de Documentación y Archivo. Posteriormente, y coincidente con la fecha del hallazgo, el 22 de diciembre del 2007, se instala en planta baja del Palacio de Justicia, convirtiéndose en museo. Fue, digamos, la construcción de un centro de documentación creado por la Corte en marzo del 93, que se construyó sobre unas bases sólidas de unión, de trabajo compartido y de lucha constante por saber la verdad y por mostrar que sí, esos eventos que se hablaban en voz baja, que se conocía o que decía la gente, sí existieron, y lo vimos y lo leímos a través de los documentos. De aquellos documentos uno puede decir, realmente hay padecimiento, hay sufrimiento, hay muerte, hay persecución. Y también hay el hecho de no dejar en la impunidad esos hechos a través de esas documentaciones que son, lógicamente, elementos probatorios para un proceso penal. El Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, es la fuente documental más completa y concreta existente en el país. Sirvió sobre todo para denunciar con pruebas documentadas la existencia del Operativo Cóndor, que permitió a las fuerzas policiales, militares y los organismos de inteligencia de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay conformar una red coordinada de intercambio de informaciones, secuestros, torturas y desapariciones forzadas. El trabajo desplegado desde el Museo de la Justicia hizo también que la UNESCO lo declare en 2009 como Patrimonio Intangible de la Humanidad en el registro Memoria del Mundo. La Secretaría Nacional de Cultura también declaró al acervo documental del Archivo Patrimonio Cultural Nacional. Les insto
a que conozcan, a que profundicen el centro de documentación y que así también tengan charlas con aquellas personas que son los sobrevivientes. Esas personas nos tienen mucho que enseñar a nosotros en esta era democrática. Sin lugar a dudas, a 30 años de su descubrimiento, el Archivo del Terror se convierte en el mayor hallazgo de la historia reciente del Paraguay, aglutinando valor jurídico, histórico, político y documental del país.